Turning now to the Gospel of John, chapter 1 and verse 46. Voy a leer ahora del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 46 en el Nuevo Testamento. Juan, capítulo 1, versículo 46. Estas son las palabras. Natanael le dijo a Cristo, o a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Y nuestro tema es, ¿por qué es que la gente no puede creer? Y vamos a hablar de este tema. Si vuelvo al versículo 43 del capítulo, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Este es el llamado de Felipe, el discípulo. Felipe a menudo se le llamaba, no lo escuchas mucho hoy en día, pero se le llamaba el quinto discípulo, porque él estaba en el lugar quinto en la lista de discípulos. Pero Cristo encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y en el versículo 44 nos dice que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Pedro y Andrés. Y Felipe encontró a Natanael, que vivía en Jerusalén, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, esta banda que siguieron a Jesucristo estaban interesados en el cumplimiento de las profecías del Mesías. Y ellos dirían, Mesías es el que libraría a las personas. Ellos no entendían mucho acerca de lo de esta liberación, debido a que los líderes en ese tiempo estaban enseñando cosas que no eran correctas. Ellos enseñaban que el Mesías vendría a prosperar a la nación de Israel. Pero esas no eran las profecías del Antiguo Testamento, pues toda la historia de las profecías decían de que cuando Jesucristo venga sería el Salvador de toda la humanidad. Eso significa que Él vendría con un mensaje espiritual de la salvación del cielo y de la unión con Dios. Pero los judíos cambiaron eso y dijeron, el Mesías nos va a hacer una grande nación y nos va a establecer y nos va a librar de la ocupación de los romanos. Sin embargo, aunque el propósito de Mesías había sido interpretado erróneamente, con todo, estos hombres estaban interesados en la venida del Mesías y obviamente estaban familiarizados con las profecías del Antiguo Testamento. Y eso hizo que Natanael se preocupara un poco, porque cuando Felipe se acercó a él, Natanael respondió y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y lo que quiso decir con esto es que si este Mesías, el Señor, es Jesucristo de Nazaret y sus amigos le han identificado, y si Él es el que ha cumplido las profecías, ¿cómo es que Él vivía en Nazaret? Porque Nazaret no era mencionado en las profecías, pues los profetas dijeron que cuando el Mesías vendría a Belén, no a Nazaret. Pero lo que Natanael no sabía es que Cristo vendría a Belén, pero viviría en Nazaret. Nació él en Belén, pero Natanael no sabía que Jesucristo originalmente había nacido en Belén, y eso es como que le puso una duda a él en su mente. Y él se preguntaba a sí mismo ¿será que Dios va a enviar un Mesías que va a venir de Nazaret? Entonces Natanael tenía duda. Y así Felipe le dice, ven y ve. Pues Felipe estaba seguro de que cuando él se encontró a Cristo, él era Jesús de Nazaret. Y cuando él percibió su gran entendimiento y vio su poder de sanación y vio su deidad y su carácter, entonces él se dio cuenta de que este era el Mesías profetizado. Y así es como Felipe le invita a Natanael, y Natanael fue y luego le
leemos en los versículos posteriores. El versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tal vez esto no significa mucho para nosotros, pero sí significó para Natanael. Tal vez el Señor Jesucristo le dijo más que lo que este versículo nos dice. Pero lo que está diciendo es el Señor Jesucristo: tú, Natanael, eres un hombre que estás tratando de encontrar verdaderamente acerca del Mesías. Has inspeccionado las profecías. Tú has estudiado esto. Tú tienes un interés. Tú eres un israelita de verdad. Eso significa alguien que creía en las promesas de Israel, de que a esta nación Dios enviaría el Mesías. Entonces, estas palabras tienen mucho significado. Y es por eso que Natanael se sorprendió de que Jesucristo le identificara de esa forma. ¿Y cómo es que esto es así? De que Cristo sabía que esto no era un hobby para él, sino era un interés verdadero. Y en el versículo 48 le pregunta: ¿de dónde me conoces? Y Jesucristo le responde y le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Nuevamente, esto no significa mucho para nosotros, pero significa algo como esto. En Caná, donde Natanael vivía en su casa, cuando era joven, ya sea que vivía con sus padres o era independiente o lo que sea, cual fuera que su situación era, él tenía esta casa en la que vivía Natanael. Tenía su jardín, posiblemente de orquídeas, y tenía un árbol de higo, pues a la gente le gustaba tener eso en ese tiempo, y a él le gustaba sentarse bajo la sombra de las higueras, estudiando las profecías, meditando acerca de estas cosas. Y este hombre, el Mesías, le dice: antes de que alguien te haya llamado para que vengas a verme, yo te vi en la casa. Y por lo que sabemos, no sabemos la conversación completa, pero tal vez el Señor Jesucristo le contó otras características, le dijo otras características de la casa de Natanael. Y tal vez le dijo: tú hiciste esto, lo otro, y luego fuiste a tener tu devocional, lectura de la Biblia, debajo del árbol de la higuera. Y posiblemente le dijo así muchas cosas el Señor Jesucristo, pero a nosotros se nos da solamente unas cuantas palabras, pues así es la Escritura. Pero Natanael se sorprendió de que Jesucristo supiera mucho. Y él se diría a sí mismo: este hombre es Dios, él conoce todas las cosas, él sabe mis circunstancias. Y luego Natanael le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, pues nadie puede conocer estas cosas. Y Jesucristo en el versículo 50 le responde: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque te dije algo de tus circunstancias personales, pues cosas mayores que estas verás. Y él menciona una de estas en particular en el versículo 55, de lo cual hablaré más después. Y esto es maravilloso. Entonces, la duda de Natanael fue dispersada. Él que no quería aceptar que el Mesías vendría de la ciudad de Nazaret, pues eso no encajaba. Eso no era lo que estaba en las profecías. Pero Felipe le dice: ven y solamente ve a esta persona maravillosa en quien creemos que es el Mesías. Y ya sea que Felipe le contó a Natanael que Juan el Bautista había dicho que Jesús era el Mesías o no, no lo sabemos. Juan el Bautista había identificado a Jesús de Nazaret como el Mesías, pero muy al margen de esto, Natanael fue, y cuando se encontró con Jesucristo, todas sus dudas se dispersaron. Quisiera decir algo acerca de nuestras dudas. ¿Cómo es que primero, inicialmente, nosotros no podríamos creer ni buscar?
a Dios. ¿Por qué es esto? Bueno, no voy a hablar mucho de las razones negativas. Muy a menudo es simple. Decimos, no queremos que Jesucristo reine sobre nosotros. Sabemos que la fe cristiana, que el venir a Cristo significa obedecerle. Y yo quiero mantener mi determinación propia. No quiero escuchar de una fe que quite mi determinación propia, de hacer lo que quiera, pensar lo que quiera y tener lo que yo quiera. Dirigir mi propio curso de mi vida. No quiero entregarme a esta creencia. No queremos creer, ni vamos a permitir creer. Y a veces es tan simple como eso. Y a veces hemos formado nuestros propios dioses. Esta es mi carrera, esta es mi vida, estos son mis valores. No interfieras con lo que yo ya he decidido. Tan simple como eso es a veces a menudo. Yo quiero, decimos, mi libertad moral. No quiero que nada me direccione cómo es que tengo que dirigirme. Y también hay otras cosas que sentimos. A veces decimos, si voy a ir a la iglesia y empiezo a creer, empiezo a orar y buscar a Dios y encontrarle, habría muchas desventajas en mi vida. No puedo aceptar esto. Y voy a hablar de una o dos o tres de estas supuestas desventajas después. La gente dice, si tú vas a ser un cristiano, te vas a volver miserable. Yo acostumbraba a escucharlo a menudo, ahora ya no mucho, pero otras personas me dicen que sí lo escuchan, que si tú te vuelves religioso o cristiano particularmente, tú vas a ser una persona miserable. Es una cosa miserable el creer en Dios. Como Natanael, tal vez, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? Natanael tenía la información errónea, pues él no sabía que Cristo había nacido en Belén. Y él estaba erróneo, pero nosotros también estamos erróneos. Decimos la religión es miserable, la fe en Cristo es miserable, no podemos disfrutarla, puesto que si yo tengo que deshacerme de lo que a mí me gusta, entonces no va a ser agradable. Pero no estamos hablando de que te deshagas de las cosas que disfrutas, que son buenas, sino de las pecaminosas. Nos decimos, el entregarme a Dios, no, eso tiene que ser miserable. El ser esclavo o sirviente de alguien, eso es miserable, pues yo no soy libre si voy a hacer eso. Y entonces hay otras cosas que la gente se da cuenta y dice, bueno, pues de seguro que volverme a un cristiano va a quitar mi orgullo. Así que si eres una persona que te gusta tu orgullo y dices, yo quiero a mi orgullo, quiero sentirme bien así de mí mismo, que soy una gran persona y que estoy bien, tengo que elogiarme a mí mismo, tengo que ser importante, tengo que poder elogiarme cuando tome decisiones, por ejemplo. Tengo que ponerme a pensar, ¿cómo es que esto me va a afectar a mí? ¿Cómo es que la gente me va a ver? ¿Cómo es que la gente... ¿Cómo es que yo me voy a ver a mí mismo? Mi orgullo, mi bienestar mismo. Claro que sí tienes que dejar esas cosas cuando vienes a Jesucristo. Pero eso no te hace una persona miserable. En realidad, te puede sorprender, pero eso te va a hacer mucho más feliz. El ser una persona que es más preocupada por otros que por sí mismo, el ser una persona comprensible y simpatética, el tener profundidad y carácter, pues serás más feliz que estando bajo los tentáculos del orgullo tuyo. Pues tu orgullo te dice cómo es que vas a estar mejor si pierdes algo que te hace ver bien. Y eso llama la atención de las personas, el orgullo tuyo. Algunas personas no entienden y dicen, si tengo que dejar mi orgullo, seguro que eso me va a volver miserable. Pero no es así. Por supuesto, el volverse un cristiano, eso quita tu deseo para ti mismo. Por ejemplo, tú no puedes ser promiscuo, no puedes dar lugar a cada deseo pecaminoso.
Porque tú ahora quieres mejorar por Dios, porque Él te ha dado la salvación, pues has venido a Él y te ha dado gratuitamente. Tú no te has merecido la salvación. El ser salvo significa venir a Cristo, que Él te salve y que te dé vida nueva. Pero tú le amas por eso y quieres caminar de acuerdo a sus caminos y quieres agradarle. Entonces tú las otras cosas, el orgullo y demás vas a poner a un lado. Y algunas personas dicen, yo no quiero hacer eso. No estoy preparado para hacer eso. Pues eso me va a hacer miserable. Pero ¿será que sea así el ser una persona limpia? ¿Será que el ser más puro te va a hacer miserable? ¿El ser una persona mejor? ¿Será que eso te va a hacer miserable? Por supuesto que no. Eso es que te va a hacer una persona profundamente feliz. Y es así que tienes la información errónea. Pues si tú te vuelves un cristiano, estas son las cosas que pasan. Tú vas a tener un propósito en la vida, un propósito más grande del que tenías antes, pues estás dirigiéndote hacia Dios y estarás con Él un día y tienes su guía, su ayuda y estás explorando las cosas de Dios. Y tú vives tu vida y tienes un destino eterno, una casa eterna. Tú le conoces a Dios y caminas con Él y tienes un propósito entero en la vida. Y ahora tienes libertad, libertad de tu pecado. Tú dices, yo quiero ser libre para dejar mi pecado. Pero el cristianismo me va a atar. No, el cristianismo te va a liberar de tu pecado. Pues tú vives para tu pecado te encadena y tú haces como eres tentado por tu pecado, pero si tú tienes el perdón de Cristo y una nueva vida de Él, entonces Él te da poder sobre el peor de tus pecados y tú estás libre de Él, de tu pecado. Y a través de la oración no te gobierna más y no te llevará al final al juicio ni al infierno. Así que tú tienes una nueva mente, puedes entender los caminos de Dios y su palabra, la verdad, la Escritura. Tú tienes discernimiento, eres una persona más profunda y entiendes por qué la gente hace lo que hace. ¿Cuáles son los problemas y las fuerzas en este mundo? Tú entiendes estas cosas, se vuelven más claras cuando tú crees en Dios y cuando tú le conoces y caminas con Él, y Él pone en ti paz y gozo, y tienes una atadura fuerte, no solamente con Dios, pero con todas esas otras personas que son sus discípulos. Tienes una familia más grande de la que tenías antes. El cristianismo que te haga infeliz, no puede pasar eso. Solamente el cristianismo nos puede liberar y hacernos felices. Y a veces escucho que la gente dice, sí, pero los cristianos son optimistas necios que quieren hacer el bien y piensan de que quieren hacer el mundo un lugar mejor y piensan que todo está volviéndose mejor. Son optimistas. ¿Y de dónde viene eso? Eso me sorprende. Yo no puedo pensar de dónde viene esto. Pues esto es lo opuesto de lo que Cristo enseña. Cristo hablaba a veces de una forma cínica acerca de este mundo. Claro que no deberíamos utilizar esta palabra para Dios, pero Él hablaba de esta forma. Él hablaba de este mundo que estaba bajo el juicio y de que siempre habrá guerras y rumores de guerras y hambrunas y pestilencias, tragedias, conducta extorsionista y que los seres humanos quisieran cosas y serían egoístas. Y eso el Señor Jesucristo decía porque la raza humana está en contra de Dios y ha rechazado la bendición de Dios. Y eso es lo que la iglesia cristiana tiene que creer y eso es lo que la Biblia enseña. Pues la enseñanza de Cristo es esta. Las personas individuales tienen que ser salvadas.
Tratamos de hacer lo mejor que podamos en este mundo para ayudar a las personas y ayudar cuando la gente inclusive sufre, pero eso no es la respuesta a los problemas de la humanidad. Tenemos que hacerlo, tenemos que ayudar, pero no es la respuesta. La respuesta es que uno por uno las personas vengan a Cristo y le encuentren perdón de pecados en Él y que Él cambie sus vidas y que Él pueda unificarles consigo mismo. Esta es la enseñanza de Cristo. Entonces, no somos personas que hacemos bien y optimistas. Sí, tratamos de hacer el bien cuando podamos hacer, pero no pensamos que eso va a cambiar el mundo, pues el mundo está arruinado. Hay un día del juicio en el cual Cristo volverá y rescatará a millones de esta perdición en la cual nos encontramos. Y luego la gente dice cosas extrañas. Ellos dicen, el cristianismo, me pregunto si tú has pensado en esto, si te he enseñado eso. Ellos dicen, el cristianismo es para los débiles, para personalidades dependientes, gente inadecuada, para gente de la tercera edad. No es para gente que tiene vigor, gente que puede pensar o que tiene un espíritu independiente. No es para mí, dicen ellos, es para la gente anciana, para los inadecuados. Pero ¿de dónde viene eso? Es una objeción extraña ante el cristianismo. Sabrás que son estadísticas que la mayor parte de los cristianos a lo largo de este mundo, cristianos que estaban en todas las tierras, aun donde había persecución dura, se dice que estos cristianos que han comprobado a Cristo y que han sido satisfechos, y ellos no renuncian a su fe aún a pesar de que sean perseguidos. Pero hay un número grande a lo largo de este mundo de personas cristianas, y la mayor parte de estas personas, cuando son convertidas, cuando vinieron a Cristo, ya sea que ellos fueron jovencitos o estaban entre sus 20 y 30. Ese es el periodo de la vida, entre los 17, 18 hasta sus 30 o 40, es cuando la persona se volvió cristianos, y esa es una estadística y eso es reconocido. Ahora, gracias a la bondad y la misericordia de Dios, tú aún puedes venir a Dios cuando tengas 91 o 100. Tú puedes venir a Dios y ser convertido cuando seas muy joven, cuando seas un infante, pero la mayor parte de las personas se convierten cuando están en sus años de 17, 18 y aún 30 y 40. Pero ¿de dónde entonces viene esta noción? Esta es una noción la cual no tiene fundamento, pues la mayor parte de la gente viene cuando están en su mejor vigor. Y también las personas que ellos, por ejemplo, las personas cuando no fueron personas inadecuadas, pero cuando fueron convertidos, ellos son personas que cambian. Pero en su vida anterior eran rebeldes naturales. Muchos de estos son personas intelectuales y muchos eran opuestos. De todo tipo hay en la Iglesia de Jesucristo. Gente que seguían profesiones seculares, generales, soldados, reyes. A lo largo de la historia, la Iglesia de Cristo juntó a todo tipo de personalidad y personas, famosos, desconocidos, pobres, ricos. Así que, amigos, no creas que el cristianismo es para las personas inadecuadas. Dios nos llama y nos vemos como pecadores ante Él.
Podemos ser los más tercos, pero Dios nos llama y obra en nuestros corazones y hace que postremos la rodilla ante Jesucristo y que busquemos su ayuda y su perdón y creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario para quitar nuestro pecado. Él expió, Él sufrió por nosotros si creemos en Él. Entonces, no creas muchas de estas cosas que tú escuchas. Y a veces escuchas que la gente dice, a mí no me importa. Porque algo que entiendo es que si hay un Dios y si hay un lugar que hay cielo, entonces todos van a ir ahí de todos modos. Entonces, ¿para qué preocuparme? Mejor hago como quiera. Ten cuidado. Porque no puedes ir a ese lugar, porque la Biblia no dice eso. Lo que la Biblia dice es esto, que Dios es santo, que Dios no puede abrazar el pecado. Dios no puede permitir que las personas que no han sido perdonadas vayan al cielo. Con toda su bondad y con todo su amor, Él también es un Dios justo y santo, y Él tiene que castigar el pecado. Y si no venimos a Cristo y buscamos su perdón, entonces Dios va a castigar el castigo. Entonces, ¿dónde está su amor? Bueno, pues aquí está su amor, en que Él mismo vino. Recuerda, habían 3 personas en un Dios. Un Dios, sin embargo, misteriosamente 3 personalidades, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el miembro de la deidad de Dios, Jesucristo, vino a este mundo de acuerdo a las promesas de Dios, el cual dio esas promesas a los profetas de la antigüedad. Y Jesucristo fue a la cruz del Calvario para soportar el castigo que corresponde a todos los que serían perdonados, y así ellos puedan tener vida eterna. Ahí está el amor de Dios. ¿Será que puede haber un amor más grande que ese? Dios no puede olvidarse de nuestro pecado, pues Él es santo y perfecto. Él tiene que castigar. En otras palabras, Él mismo está tomando el castigo, y ese es el amor maravilloso de Dios. Él tiene que castigar a todos los que rechazan y a todos los que rechazan a Cristo. Le necesitamos. Algunas personas dicen, y este es un musical que fue reavivado recientemente, y dicen, sí, yo no creo en Cristo. Él era una estrella caída. Había un gran predicador él era un gran predicador en sus días, uno que hacía milagros, y ellos creían que era el Mesías, pero él fue arrestado, murió y así terminó. Y hoy se está volviendo popular este punto de vista. Tú no puedes creer en Cristo porque él falló, porque él murió, porque su vida terminó y su misión culminó. La diferencia es que el que ha escrito este musical y los rumores de ese mismo tipo no sabían nada acerca de la fuente de información para lo que ellos dicen que es la Biblia. Y este tipo de cosas, musicales y cosas así, mata la Biblia y todo lo que enseña. Puesto que tú lees los registros bíblicos de Cristo y no dicen que Él era una falla, una estrella caída, pues tú ves que la Biblia es una literatura maravillosa, pues nada similar en el campo de la literatura del mundo. Es un libro que data de hace mucho tiempo, del principio, y que fue escrito por un periodo de tiempo de unos 3.000 años. Y no hay ninguna literatura como esto de la Biblia. Y hay como un tema que está plasmado a lo largo de toda la Biblia. Y dice que Cristo es prometido
Y a través de las profecías a lo largo de la Biblia se dice que Él vendría, Él es divino, Él es Dios, qué es lo que Él haría cuando vendría, qué es lo que pasaría con Él, qué es lo que Él lograría. Y durante todos esos años estaban ahí las profecías cuando la Biblia fue escrita. No hay nada de la literatura del mundo similar a la Biblia. Y la Biblia dice que Él sufriría y moriría de una forma aparentemente débil para que Él pueda ser nuestro representante. Dios se haría hombre y como hombre Él sufriría nuestro castigo. Como Dios, Él sería sustentado para soportar el castigo de nuestro pecado, pero como hombre Cristo los sufriría. Y Cristo vino de acuerdo con esa línea de profecías poderosas. Y desde el principio de su caminar en la tierra, Él explicó y dijo, esto es por lo que he venido y esto es lo que voy a hacer. Voy a ser arrestado, crucificado y muerto. Y esta es la razón por la cual va a pasar esto. Y Él explicó y mostró a la gente una y otra vez porque ellos le amaban, pero ellos no entendían y le decían, Señor, no puede pasarte esto a ti. Y cuando pasó se dieron cuenta de que Él había permitido que pasara lo que Él dijo que pasaría. Los discípulos se dirían a sí mismos, Él no tenía que permitir que pasara esto, este castigo, Él podía evitarlo fácilmente. Recuerda uno de los discípulos le diría al otro cuando vieron a la gente dando las ofrendas en el templo. Y ellos veían, el Señor Jesucristo veía que estaban haciendo un negocio en la puerta del templo. Estaban haciendo sus comercio y estaban haciendo un mercado del templo de Dios. Y Cristo, no una vez, sino 2 veces los echó del templo. ¿Y cómo lo hizo? Él hizo un látigo, con el cual obviamente Él no latigueó a nadie, pero era solamente un símbolo de disciplina. Y Él anunció y les dijo, váyanse de acá. Y tal fue su poder que emanaba de Él, que todas aquellas personas comerciantes que no tenían intención de dejar sus ganancias ni su dinero, ellos se levantaron y dejaron el templo. Y Cristo simbólicamente volcó una mesa de los que cambiaban dinero y todos ellos se fueron y los discípulos se dirían a sí mismos, vimos su poder cuando Él levantó a gente de los muertos, cuando sanó, cuando Él caminó entre medio de una gente hostil que querían matarlo y al echar a sus enemigos del templo. Y ahora lo vemos a Él humildemente siendo arrestado, sin decir ni una sola palabra en su defensa, siendo clavado en esa cruz y siendo crucificado. Y ellos se dieron cuenta de que esta no era una falla, pues este era Dios yendo voluntariamente a la cruz del Calvario en amor para pagar el castigo del pecado por todos aquellos que creerían en Él. Eso es obvio desde el Nuevo Testamento, desde la Biblia. Entonces, queridos amigos, no escuchen a ideas que vienen a vuestra mente para disminuir a Cristo, para burlarse de Él o para alejarlos de Él. Casi mi tiempo se ha terminado y quería decirles otras cosas más, pero bueno, veamos estos versículos para concluir. Natanael estaba tan convencido de Cristo y de quién era como persona. En el versículo 49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y esto es el punto que necesitamos ver y al cual tenemos que llegar. Tenemos que decirle al Señor, Señor, tú me has mostrado cómo soy, un pecador, un necio, alguien que se ha alejado de ti, que he vivido mi propia vida de acuerdo a lo que yo vi conveniente, pero me he dado cuenta de que tú eres el Señor de la gloria, el Salvador del mundo, y tú tienes que venir a Él
con reverencia y tienes que darle tu vida y tienes que arrepentirte de tu pecado. Cuando lo hagas, mucho más pasa, ya que Cristo le dijo a Natanael, tú verás cosas mayores que esta. En el versículo 50, verás cosas mayores de lo que viste hasta ahora. Y eso es lo que pasa cuando tú vienes a Cristo. Tú reconoces que has pecado contra Él, que necesitas su perdón y su poder y su presencia en tu vida. Y entonces Él te cambia. Y tú llegas a ver mucho más. Cuando te vuelves un hijo de Dios, cuando te entregas a Él y Él te convierte, Él te renueva a través de su poder, porque eso es lo que pasa. Esta es tu experiencia. Tú tienes una nueva naturaleza, una nueva forma de ver las cosas, nuevos ideales, nuevos propósitos. Tienes facultades espirituales. Repentinamente te das cuenta de que puedes orar y que Dios escucha tus oraciones. Tienes un nuevo gozo y felicidad. Tienes una certeza y seguridad de que Dios te ha perdonado y que eres su hijo. Tienes un nuevo entendimiento. Ya lo mencioné eso anteriormente. Tienes un nuevo entendimiento de las cosas espirituales. Y tienes un nuevo poder sobre tus pecados. A menudo digo esto a la gente que está presente en el diario de William Wilberforce, que hizo mucho para lograr la liberación de los esclavos. Cuando él fue convertido, él estaba tan ansioso de que Dios escuchara su oración y nada le pasaba. Y él pensó que nunca Dios le escucharía ni le salvaría. Pero luego se dio cuenta de que por las 6 semanas anteriores, él no había cometido ni un pecado severo como los anteriores, un pecado que le oprimiera. Él no nos dice cuál es, pero un pecado que le gobernara, un pecado que odia, un pecado, y se dio cuenta de que él no había cometido este tipo de pecado, que no estaba más ahí, le había dejado. A veces no pasa así, pero no siempre pasa así, pero él se dijo a sí mismo que hace 6 semanas atrás Dios tocó mi vida y me libró y me hizo una nueva persona. Pues para William Wilberforce esa fue la gran señal. Y tú tienes una y otra evidencia a medida de que tus oraciones son respondidas, a medida de que Dios te guía. Hay tanta evidencia de que Él está ahí, de que Él es tuyo, de que tú eres suyo y de que tú eres un hijo de Dios y que tú amas a Jesucristo. Y así como Cristo le dijo a Natanael, si tú vienes a creer en mí, a través de esta cosa que te he dicho, entonces tú verás cosas más grandes que esta. Y esto, para mí, después de muchos años y años, esa es la vida cristiana. Muchos años he comprobado a Dios y nadie te puede persuadir después de que tú has sido un cristiano, porque tú estás seguro del Señor a medida que tú caminas con Él y le conoces. Pero, queridos amigos, tienen que arrepentirse de su pecado. Ve lo peor en ti, reconoce a Dios. Clámale sinceramente y pídele que te perdone y Él te cambiará y te dará una nueva vida. No hagas excusas por tus pecados y a medida que lo hagas, entrégale tu vida. Dásela a Él y que Él te gobierne y Él la guarde y Él te bendecirá y Él te cambiará. Esto es lo que tienes que hacer. Oremos juntos. Oh Dios, Padre Celestial nuestro, contémplanos y ayúdanos. Que no haya nadie en este lugar que se vaya resistiendo el llamado de Cristo, ignorando al Salvador del mundo. Señor, ayúdanos a ver la riqueza y el poder que hay en Cristo y tráenos a Él, a cada uno de nosotros. Te pedimos en su nombre y por Él. Amén.